Entonces, ahorita no sé qué hago. Sí, ahorita si alguien verifica que el número de documento no corresponde con sus notas, pues me escribe. Por lo menos Sebastián me escribe ahorita por el interno y revisamos si el error está en el número de documento. Eh, Sebastián también tiene lo mismo. No. Bueno, entonces yo creo que el error va a estar es en eso, en el tema de, de documentos, porque pues igual la nota que está en Moodle se conserva ahí, entonces pues no es una cuestión de corregir. Ustedes pueden por ahora revisar la nota de Moodle y, y ya, si en la plataforma como tal de la universidad está la nota bien, entonces ya es cuestión de que arreglemos el archivo Excel y listo. Bueno, bueno, entonces, a ver, yo continúo por acá. La semana anterior estuvimos trabajando, digamos, después de la actividad del examen, y alcanzamos a iniciar sobre el estudio de variables cuantitativas continuas, que la idea era que hubiéramos avanzado un poquito más, pero nos quedamos cortos de tiempo. Y entonces en las variables cuantitativas continuas veíamos que la tabla como tal se genera de una forma distinta. Generalmente lo que hacemos es agrupaciones. Ya yo miro por acá, voy abriendo el módulo. Lo que estábamos haciendo, si ustedes recuerdan, era construir acá una tabla de datos agrupados. Vamos digamos que a repasar un poco, retomar el ejercicio que veníamos construyendo para que recordemos cómo es que se forma esto. Mm, El ejemplo de variable cuantitativa continua lo propusimos nosotros. Dice que en la Universidad Remington se desea lanzar una campaña de hábitos de vida saludable, por lo que se desea conocer el peso de 200 estudiantes y determinar con esto el enfoque de la campaña. Para esto, entonces, escogimos 200 datos aleatoriamente, pensando en que fue a 200 personas que se les preguntó, y tenemos datos de variable continua con números decimales, efectivamente, como se muestra acá en este pedazo de Excel. Entonces, de esos 200 datos tenemos que organizarlos y formarlos como una tabla de frecuencias. Ya sabemos que al ser datos de variable continua, lo más probable es que a pesar de que haya 200 datos, no hayan muchos datos repetidos. Es posible que ninguno se repita o se repitan dos o tres datos nada más, por lo cual no podemos hacer una tabla de frecuencias en línea, así como hicimos con la variable discreta, como hicieron ustedes en el examen. Entonces, como son muchos datos, es más conveniente hacer datos por agrupación, por grupos. Esos grupos entonces tienen ciertas características. Entonces, como todos los ejercicios, iniciamos con la ficha técnica. El mismo enunciado nos decía que estábamos hablando de estudiantes de la Universidad Remington. Se tomó 200 estudiantes, pues eso corresponde a la muestra, y la variable es el peso de los estudiantes. Quiero aprovechar aquí en este pedacito de la ficha técnica para corregir algunas cosas que noté en el examen, y es que por lo menos alguien me mencionó que como aquí, digamos, si yo aquí quitara 200 y le pongo y dejo el mismo enunciado: en la Universidad Remington se desea lanzar una campaña, por lo cual se desea conocer el peso de los estudiantes y determinar el enfoque de la campaña. El hecho de que yo quite el 200 de ahí, de ese enunciado, pero los datos sigan estando ahí, ¿significa que yo dejo de tener una muestra y se convierte en un censo, o sigue existiendo la misma muestra? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero lo que estamos analizando, bueno, ustedes se va por el lado de que sigue siendo muestra, pero lo que estamos analizando es
que si yo quito el número 200 del enunciado, ya no existe una muestra o sigue siendo una muestra. Ah, entonces no está especificado. Pues bueno, yo les quiero como aclarar esa parte porque creo que se generó ahí la duda. Digamos que hay situaciones como esta, en donde el enunciado nos habla de los estudiantes de la universidad, pero no nos da la cantidad específica. Para uno considerar que eso es un censo, pues yo tengo que considerar de que le voy a preguntar al 100% de estudiantes de la universidad. Entonces, en ocasiones no nos dicen cuántos hay ni cuántos se tomaron, pero pues al uno ver los datos, uno cuenta cuántos datos hay y al hacer el conteo uno dice, ah, pues tengo 200 datos. Lo que debo de considerar es si esos 200 refleja la cantidad total de estudiantes de la universidad. Evidentemente, pues ustedes que estudian allá, así yo hubiese dejado el enunciado así, ustedes deben de considerar de que 200 no es la cantidad total de la universidad, no se sabe cuánto es el total, pero se sabe que 200 no es el total. Entonces uno en ese caso uno dice, bueno, tiene que ser una muestra. Hay casos donde uno le queda la duda, digamos que nos dijeran 200 estudiantes de contaduría, y pues ya uno no sabe, ¿será que son 200 en total o será que hay más? Ahí sí sería muy ambigua la información porque es probable que en contaduría solamente hayan 200 estudiantes, eso pues, es una posibilidad, y entonces ahí se convertiría en un censo, pero son digamos que fallas como tal del enunciado si consideramos ahí en el examen pasó eso. Creo que en el último punto de los bebés no decía la cantidad total de datos, entonces por ahí me pusieron censo. Pero si yo analizo la situación que dice que el número de meses en que un bebé tarda en caminar, pues evidentemente tiene que ser una muestra porque uno para contar todos los bebés que existen y no está enfocado en una población correspondiente, entonces tiene que ser una muestra, ahí sí no hay alternativa, ¿no? Entonces, esa es como la aclaración. Listo, Rosberg, yo lo miro por acá. Dice muestra, se define. Cuando la muestra no existe, se dice que se hizo un censo. Eso, bueno, ahí en el módulo nos dice cuando la muestra no existe, pero digamos que no es muy claro, ¿sí? Y genera la confusión. Por eso precisamente quería como acercarme aquí a ese punto, porque pues decir que la muestra no existe es decir que en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, yo cojo todos los estudiantes de la universidad. Es posible, supongamos que son 1000 estudiantes y los cojo los 1000, ya ahí no hay muestra, porque yo estoy 100% seguro que estoy tomando el 100% de la población, todos los estudiantes. Entonces es como tener eso en cuenta. Bueno, después de que recibimos los datos y analizamos pues el tipo de variable que tenemos, la muestra, si consideramos que no estamos hablando de toda la población y el tipo de variable que estamos usando, empezamos a clasificar la información como tal para poder construir nuestra tabla de frecuencia. Lo primero es hacer el conteo de datos, pues con la función contar es muy sencillo, hacemos el conteo de datos, luego buscamos el valor máximo y valor mínimo que corresponden a esos datos, en este caso pues tenemos un valor decimal, un valor entero. Aquí esto nos puede variar mucho, la idea es que uno cuando construya la tabla de datos tenga valores enteros para que sea mucho más fácil de manejar, pero realmente no es obligación. Esto que vamos a hacer nosotros acá, hay que tener claro, digamos que eh, existen, y ustedes se ponen a mirar libros de texto y existen distintas formas de construirlo.
Y entonces algunos autores lo hacen de una forma, otros autores lo hacen de otra, unos dicen que aproxime, otros dicen que no aproximen, otros dicen que utilice una ecuación y otros otra. Entonces, esas diferencias, digamos que lo que quiere decir no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que simplemente son formas de ilustrar la información. De ahí tenemos que enfocarnos digamos que en el objetivo de la estadística, o cuál es el objetivo de construir esta tabla. El objetivo para nosotros siempre tiene que ser organizar la información y presentarla de una forma entendible. Entonces, observemos aquí este gráfico, digamos que de acuerdo a los cálculos que hicimos según las indicaciones que tomamos o la referencia que tomamos, entonces, según esos cálculos hemos hecho intervalos o grupos de 8 en 8. Pero puede ser que a alguien se le haya ocurrido trabajar grupos de 10 en 10, de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, algo como eso. Y no quiere decir que esté mal, simplemente es una apreciación distinta. Y igual cuando termine uno de organizar los datos va a poder mostrar o ilustrar o resumir como tal la información. Entonces aquí es algo que esto que vamos a hacer acá es la construcción de tabla de datos agrupados. Si lo van a buscar en otro lado, hay que tener en cuenta eso. Es posible encontrar, digamos, diferencias en la construcción y allí pues lo importante es tener claro el concepto. No es que uno esté bien, el otro esté mal, sino simplemente es eso, es como pensar en que son formas diferentes de mostrarlo. Ahora, ¿cómo construimos nosotros? Nosotros, yo creo que voy a tratar de poner aquí pasos, que eso como para que ustedes a la hora de hacer el repaso tengan en cuenta los pasos. Y el primer paso es obtener la información. Venga, yo miro. Lo que pasa es que, vean, le voy a mostrar. Aquí en Meet, normalmente aquí nos debe dar una opción que dice grabando, pero yo no sé por qué a mí no me la muestra. No sé si es porque la sesión que estamos usando hay varias conferencias al mismo tiempo. Entonces la alternativa que yo utilizo es utilizar este programa Atud Capture, que permite grabar la pantalla de mi computador. Por eso fue que tuve que reiniciar el equipo porque no me respondía el Atud Capture y lo reinicié para que funcionara. Vale, no, gracias ahí por el dato, que es que a veces me pasa y peor que uno no tenga ni la grabación. Bueno, entonces el primer paso sería obtener la información de los datos y cuando hablamos de información, pues corresponde a lo que tenemos en esta tablita que está acá. Número de datos, pues simplemente es hacer el conteo. Valor máximo, ya sabemos que es con la función max. Max y ahí en el max ponemos el intervalo de datos. Valor mínimo con la función mínimo, min. Rango corresponde a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ese es el rango. El número de intervalos, entonces aquí ya empiezan las fórmulas. El número de intervalos corresponde al cálculo de la regla de Sturges, que es la que muestra el módulo. Por acá en el módulo, ustedes cuando hagan el repaso, venga, miramos por aquí, allá me pasé, aquí estamos. Esto se encuentra, aquí está la regla. Lo que estamos construyendo viene desde la unidad 3, que es página 65. Entonces, lo que vamos a hacer es construir intervalos de clase que tienen un límite inferior a un límite superior y empezamos por acá. El primer cálculo es el rango, luego el número de intervalos, y es como estamos construyendo acá. Rango, número de intervalos, luego la amplitud. Tengan en cuenta que el número de intervalos pues sale con esta fórmula que tenemos aquí. Luego viene la amplitud, que divide el rango entre el número de intervalos. Y luego aquí en el módulo de la amplitud se pasan a calcular el dato menor directamente. Entonces acá nosotros tenemos número de intervalos que son 9, amplitud que son 8,
y no pasamos a calcular el límite inferior, sino que lo que tratamos de hacer es una nueva construcción del rango, que es lo que se llama rango ampliado, y es multiplicar el número de intervalos y la amplitud que hemos redondeado. ¿Por qué hacemos esto? Por la siguiente razón. Aquí no hay una diferencia muy significativa, pero sin embargo puede suceder. Si ustedes observan, digamos que aquí el rango es de 69 valores, y en cada intervalo que vamos a tener acá de clase, en cada intervalo de clase vamos a tener 8 valores. Acá está. Entonces, si nosotros observamos de este rango 69, cuando empecemos a formar grupos de 8, si yo arranco con el límite inferior, que es el valor mínimo, aquí 50, si yo arranco con el límite inferior, pues va a pasar que en el último intervalo, como aquí digo 9 por 8 es 72, me van a quedar muchos valores que ni siquiera están en los datos. Es decir, si yo digo, empiezo desde 50 a 58, 58 a 66 y así sucesivamente, en el último intervalo voy a tomar un valor que se excede del valor máximo, me va a quedar por allá en 125, por decirlo así, que me queden 125. Entonces, ¿qué va a pasar? Que desde el 120, 21, 22, 23, 24, 25 casi no hay valores en los datos. Entonces, como no hay valores en los datos, eso provoca que siempre la cantidad o la frecuencia absoluta del último intervalo sea muy, muy, muy pequeña. Hay papas que encuentra uno o dos datos, así muy chiquitica, o al menos puede tener 5 o 6, pero va a ser muy pequeña respecto a los demás intervalos de clase. Entonces, ese exceso no es bueno tenerlo en un solo intervalo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues que ese exceso, que es lo que nosotros llamamos aquí diferencia, lo distribuyamos en dos partes. Si yo ya sé que el rango es de 69 y lo hemos pasado a 72 por las aproximaciones que hicimos, entonces como lo hemos pasado a 72, pues partamos esa diferencia para el para el primer intervalo y para el último intervalo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es 2.18. Cuando son números decimales, casi que uno podría ponerlo directo porque con los decimales se trabaja sin problema. Pero lo que estamos tratando de hacer es trabajarlo mediante números enteros. Entonces acá uno dice una diferencia de 18 es aproximadamente una diferencia de 2 unidades, y esa diferencia de 2 unidades se reparte en el valor mínimo. Claro, pensando siempre una aproximación al valor entero. Si aquí fuese, qué sé yo, 50.5, pues uno parte desde el 50, que es el valor entero. Entonces tenemos una diferencia de 2 unidades y partimos esas 2 unidades, una para el valor mínimo y una para el valor máximo. De esta forma vamos a decir, el valor mínimo aquí aproximado a número entero, ¿sí? Redondeo de este, pues evidentemente, aquí me falta decir número decimales. Evidentemente es el mismo, ¿no? Porque ya es entero. Y el de arriba, el valor máximo, rondeado a un número entero, es como 120. Entonces, si nosotros miramos, acabamos de decir, tenemos un exceso de 2 unidades. Esas 2 unidades, si yo las distribuyo, voy a decir, al valor mínimo lo voy a correr un poquitico a la izquierda, la mitad de esto, o sea, una unidad. Y al valor máximo, un poquitico a la derecha. Si nosotros pensáramos esto, voy a ver si de pronto me hago entender mejor, si de pronto hay alguna duda. Vamos a suponer que los datos aquí yo los voy a construir como si fuera una línea recta, 50, 60, digamos que ahí están ubicados todos los datos, hasta que llegamos al dato más grande, que es 120. Digamos que yo tracé una línea recta y en esa línea recta que está ahí, lo que tengo sombreado, están todos los datos, desde el más pequeño hasta el más grande. Hemos observado que el más pequeño es 50 y el más grande es 120. Entonces me dicen, sobran dos datos, o sea, sobran dos valores. Lo que yo decía, si yo esos dos valores los pongo únicamente aquí hacia la derecha, pues me va a ir hasta 122 y ese último intervalo queda muy grande. Me van a quedar sobrando muchos allá. Es más conveniente que pongamos uno a la derecha y uno aquí a la izquierda. De tal forma que si corro este 50, lo corro aquí a la izquierda, pues me queda en 49, y este 120 lo corro a la derecha, me queda en 121.
Por eso es que el primer límite inferior es 49, porque es tomar el valor que tenemos acá, que ya es entero, aquí creo que está la fórmula, menos la diferencia partida por la mitad. Claro, teniendo en cuenta que la diferencia sea entera y que sea un número par. ¿Qué pasa? Si yo quiero trabajar valores enteros y me quedo que, voy a suponer que mi diferencia es 3, entonces si yo tengo que una diferencia de 3, en ese caso no conviene poner la mitad, porque al fin y al cabo voy a tener números decimales. Entonces en ese caso uno dice, bueno, yo quiero repartir esa diferencia de tal forma que aquí en todos los datos queden bien organizados. Y como tengo 3 que me sobran, pues en ese caso ya uno debe de considerar dónde quiere dejar los valores. Para que siga siendo entero, yo tendría que decir, a un lado voy a aumentar 2 y al otro lado, aquí al lado izquierdo, va a aumentar uno solo. Entonces uno diría desde 49 hasta 122 si lo considera poner los dos unidades allá. Igual de la misma manera podría decir, no, es que yo aquí voy a poner los dos unidades y aquí pongo una unidad. Entonces uno dice desde 48 hasta 121. En el caso pues que la diferencia fuese de 3. No sé si me hago entender ahí lo que corresponde a la diferencia. Eso, ahí Carlos, pues lo que hacemos es con el objetivo de que nuestra tabla siga trabajando valores enteros, por lo menos en los límites valores enteros. Entonces, ese número impar tenemos que partirlo en dos cantidades que no van a ser iguales. Supongamos ahora un 5, voy a suponer un 5. La diferencia es de 5, un número impar. ¿Cómo divido yo el 5 en dos cantidades iguales? Pues 2,5 para cada uno, pero sería decimal. Entonces, ¿qué alternativa? ¿Cuál sería la mejor división del 5 en dos cantidades enteras? 3 y 2 es la más apropiada, ¿cierto? Para que me quede ahí. Entonces, 3 y 2. O decir 2 y 3, ¿sí? 2 y 3 en ese caso, pensando en límite inferior y límite superior. Entonces, una alternativa es ponerle al límite inferior, correrlo dos unidades, significa que al superior tengo que correrlo 3. Y la otra alternativa era al límite inferior correrlo 3 unidades y al límite superior correrlo 2 unidades. Entonces, eso digamos que depende del investigador o del que esté construyendo la tabla. Es una forma de hacerlo. Como les dije hace rato, hay muchas formas distintas de construir la misma tabla. Pero la distribución ahí casi que no hay una regla específica que diga tiene que hacerlo así. No, es como uno considere que es más conveniente. Eso. Lo que no sería bien, por ejemplo, digamos, supongamos que no quedaría apropiado, es que me sobraron 5. Y entonces diga, no, pues aquí lo voy a correr uno y aquí lo voy a poner 4, que se puede hacer, pero pues ahí ya uno dice, bueno, pues está considerándolo como mal, porque ¿cómo va a ponerle 4 a un extremo y al otro extremo le va a poner uno? No es equitativo, ¿cierto? Ahí ya queda dudoso, pues, la consideración que hizo, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado ahí claro esa parte. Y toca especificarlo porque en el momento en que yo les dé otra tabla, puede que estén en otra situación. Entonces ya, digamos, este ejemplo ya no les va a servir en cuanto a construcción de límites. Bueno, cuando uno logra definir ese límite inferior aquí, digamos que esta fórmula no nos va a servir siempre porque si es impar, pues ya no me sirve. Eh, Cuando uno logra definir ese límite inferior, entonces lo único que hace, ya el resto lo podemos sacar por fórmula. Ustedes ven que ya la fórmula va saliendo. Entonces, el concepto importante es que a estos dos numeritos nosotros los llamamos intervalos de clase. O sea, tenemos en nuestra tabla 9 clases, que son 9 intervalos, lo que calculamos acá en la fórmula, tenemos 9 clases. Cada una de las clases pues tiene un límite inferior y un límite superior. Todas las clases tienen el mismo tamaño.
A ese tamaño nosotros lo hemos llamado amplitud y también fue calculado. Entonces, todo de aquí hasta aquí hay 8, de aquí hasta aquí hay 8, no importa en cuál intervalo me pare, siempre voy a encontrar 8 unidades de diferencia. Ahora, cuando yo vaya a empezar a buscar allá en la frecuencia, debo tener en cuenta también de qué manera deben ubicarse los valores acá en, en esos intervalos. Y para eso está esta parte que tenemos aquí arriba. No es lo mismo ponerle el igual al lado izquierdo que ponerle el igual al lado derecho. ¿Y por qué sucede eso? Porque como aquí estamos considerando valores continuos, pues puede existir cualquier número. Entonces uno dice exactamente donde termina el límite superior, exactamente en ese valor, empieza el límite inferior de la siguiente clase. Entonces notamos esto, que estos dos números son iguales. Entonces nos damos cuenta que este y este es el mismo, y lo mismo pasa de aquí en adelante, este y este son el mismo, y este son el mismo. Y entonces en el momento en el que uno empieza a contar, porque aquí vamos a contar cuántos números hay en los datos que estén entre 49 y 57. ¿Cuántos números hay allá? Entonces uno piensa, que está el 49.5, 1, que está el 50.3, 2, el 55.2, 3. Pero resulta que uno encuentra el dato número 57, el dato 57. Y uno dice, bueno, el 57, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o lo pongo de pronto abajo? Ahí para saber si lo cuento aquí arriba en el intervalo de clase 1 o aquí abajo en el intervalo de clase 2, ese valor 57, en eso es donde uno tiene que mirar acá y tiene que mirar en dónde clasifica el igual. Entonces, según esta formulita que tenemos ahí arriba, el dato 57 tiene que ponerse donde está el límite inferior. En este caso quedaría acá, se contaría en la clase 2. Entonces, esto es importante. Bueno, una vez hayamos construido, esto tiene que aquí coincidir, esta información con estos intervalos tiene que coincidir en el sentido que el dato menor es 49 porque le hemos restado aquí al mínimo 1, entonces da 49, que tienen que haber 9 intervalos, tal como dice acá, y que cada uno de ellos tiene una amplitud de 8, tal como dice acá. Y entonces el último dato tiene que ser casi igual al valor máximo, casi igual. Aquí es un dato más grande porque hemos repartido esa diferencia en esos dos límites. Y de aquí vamos a empezar a construir la tabla de aquí en adelante. La construcción de la tabla casi que es como ustedes la hicieron allá en el examen. No creo que no encontré ningún examen que tuviera errores en la tabla. O sea que digamos que con respecto a la construcción no hubo problema. Todos hicieron la tabla bien. Los errores que vi eran en otros temas. Acá esta tabla tiene una columna que no estaba en las tablas anteriores y se llama marca de clase. En las tablas anteriores nosotros clasificábamos los datos en una fila y esos datos le poníamos XY. Acá yo no tengo los datos sueltos en esta tabla. Los datos sí los tengo acá arriba, en la parte de arriba, por allá están los datos. Pero yo no los voy a organizar en la tabla vamos a poner grupos. Entonces, como aquí hay muchos datos, yo necesito para hacer los cálculos un valor que represente a todos los datos que están en ese grupo o en ese intervalo de clase. Y ese valor que los va a representar a todos, pues tiene que ser el promedio de sus límites. No sabemos si hay más 49 que 57 o si los números están más hacia un lado o hacia el otro, no se sabe. Pero uno lo que hace es poner un promedio de valores según los límites. Entonces aquí lo que hace uno es calcular un promedio de ellos dos. Eso simplemente sería decir, sume los dos límites, o sea, sume el límite inferior más el límite superior y lo que le dé, divídalo en dos. Es una forma, así se calcula la marca de clase. Digamos que manualmente uno lo haría así. Acá en Excel, pues yo también le puedo decir, calcule el promedio y, y él me va a hacer lo mismo. Pero no lo voy a hacer con promedio, sino que prefiero utilizar la fórmula que uno usa, digamos que manualmente, como lo haríamos en clase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí recuerden abrir paréntesis, porque si yo no abro el paréntesis voy a hacer una fórmula mal hecha. Abro paréntesis y digo límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis y lo que de eso dividido entre 2.
Entonces lo que vamos a notar aquí es que ese número que está en la marca de clase es el que está justo en la mitad de los dos límites. Si yo les pregunto, ¿qué número está en la mitad de 49 a 57? El que está en toda la mitad, pues es 53. ¿Cuál es el que está en la mitad de 57 a 65? Pues 61. Y así sucesivamente. De hecho, si ustedes notan, de ahí para abajo, yo arrastro la fórmula y lo que vamos a notar es que de 53 a 61 hay 8 unidades, de 61 a 69, 8 unidades, de 69 a 77, 8 unidades. Entonces, eso pasa pues porque la amplitud es de 8 y vamos de 8 en 8. Entonces, aquí da. A eso es el que nosotros llamamos marca de clase. Acá uno podría hacer la suma. Sin embargo, esa suma a mí no me va a representar nada. Digamos que es más conveniente no ponerla porque sumar los intervalos de clase me va a dar un dato que yo no voy a usar y de pronto va a ser confuso. ¿Por qué no lo voy a usar? Porque en este momento no estamos teniendo en cuenta cuántos datos hay en cada intervalo de clase. Nosotros sí necesitamos sumar ese x sub i, pero teniendo en cuenta su frecuencia. ¿Qué tal que el 53 se repita más veces que el 61? Entonces no me sirve sumar ahí estos valores. Como no me sirve, voy a ponerle una X. Ahí no se suma nada. O simplemente lo dejamos en blanco mejor. Ponerle X. Ahí no se hace nada. Listo. La frecuencia absoluta, y aquí es la parte delicada, digamos, de la tabla, es contar cuántos datos hay entre 49 y 57. Es decir, tenemos que decirle a Excel que vaya y mire allá en ese espacio de los datos, por acá, en esos datos, vaya y mire qué números son menores que, perdón, mayores que 49, pero al mismo tiempo menores que 57. Entonces uno, ¿cómo le dice a Excel que busque allí números mayores a 49 y menores a 57? Y en el siguiente casilla, mayores a 57 y menores a 65. Yo inicialmente consideraba que eso se podría hacer con una función sí, como una condicional. Si este es mayor que este y menor que este, entonces cuéntelo. Si no, entonces, no sé, cero y hacer aparte y luego sumar. Pero eso es más complicado. Resulta que Excel pues tiene muchas fórmulas, incluidas las de estadística, que hacen precisamente este trabajo. Entonces, en este caso nosotros vamos a usar la fórmula frecuencia. Pero veamos lo que nos dice la fórmula frecuencia, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Ahí no dice más, creo. Sí, ahí no dice más. Entonces aquí lo importante de esa descripción es que nos va a devolver una matriz vertical. Una matriz, supongo que todos ustedes ya vieron álgebra lineal o por lo menos programación lineal. Entonces en programación lineal y en álgebra lineal ustedes hablaron del concepto de matriz, que es precisamente la hoja de cálculo Excel, es una matriz. Y entonces como dice una matriz vertical, quiere decir que la respuesta a esa función no es un solo valor, sino que es una columna de valores. Cuando Excel trabaja matrices, entonces nosotros tenemos que seleccionar, antes de utilizar la fórmula, tenemos que seleccionar todo el rango de respuesta que yo quiero obtener como tal a esa función. Entonces, digamos que uno diría, yo sé que aquí voy a tener una matriz, es decir, aquí tengo que seleccionar toda la frecuencia. Ah, bueno, y no porque primero desde acá arriba, si no me va a hacer la función abajo. Ahí selecciono, ahí es donde yo quiero que él me arroje las frecuencias de mis intervalos de clase. Y ahí ahora sí voy a decir, vamos a usar la función frecuencia. Cuando yo le doy la función frecuencia, entonces lo primero que me pregunta, el primer dato que dice acá, ¿cuáles son los datos? Los datos los tenemos por acá. Miramos hasta ahí, hasta acá. Ahí tenemos los datos. Esos son los datos. Listo, punto y coma me pide acá. Y luego me dice cuáles son los grupos. Y los grupos se refiere hasta dónde va a contar cada uno de esos datos. O sea, cuáles son los intervalos.
Los grupos, nosotros vamos a seleccionar los límites superiores de los intervalos. Él inmediatamente va a contar desde el más pequeño que exista hasta el 57. Después de, como ese ya es un límite, entonces después cuenta de ahí hasta 65 y así sucesivamente. Eh, Cerramos y aquí algo importante es que si yo le doy enter, él solo me va a arrojar el primer valor. Yo necesito que me los arroje todos. Entonces todas las fórmulas en forma de matriz de Excel se tienen que calcular con tres teclas. Es Control Shift Enter. Control Shift Enter. Si yo primo las tres teclas al mismo tiempo, Control Shift Enter, entonces él me arroja allí las frecuencias correspondientes. Y ahí ya tengo el conteo. Esa es la función. Acá, si yo sumo el número de frecuencias, pues tiene que dar igual al número de datos. O sea, para verificar que me quedó correcto eso, al sumar me tiene que dar 200, que es el número de datos. Y ahí está. ¿Sí quedó claro esa parte de la frecuencia absoluta? Yo creo que es lo único diferente con respecto a la tabla que ya habían hecho. Pues, o sea, en cuanto a fórmula. Listo. Sí, es importante hacer eso. Voy a borrarla y la vamos a volver a hacer. Bueno, frecuencia absoluta acá. Primero es importante conocer cómo se calcula, ¿no? ¿A qué se refiere la frecuencia absoluta? Digamos que si yo fuese a decir, voy a mirar cuántos números hay acá, manualmente, un ejercicio de clase donde no estuviéramos aquí en Excel con el computador, sino que allá en el salón de clase, pues yo no les voy a dar 200 datos, me hubiera tocado darles 15 o 20 datos. Entonces lo que tocaba hacer era mirar cuántos números hay entre 49 y 57. 49, entonces uno ponerse a buscar aquí, que aquí hay un número que está entre 49 y 57, ese me sirve, uno. Y luego seguir buscando por acá, entre 49 y 57, aquí hay otro, dos. Y así empezar a contar todos, pues eso es una tarea muy complicada, y más con los números decimales y 200 datos, no acabamos nunca. Entonces, para uno no hacer eso, usamos la función de Excel. Listo. La función Excel de Excel es la función frecuencia. Pero esa función frecuencia funciona en forma de matriz. Entonces, voy a decirlo como por pasos. Paso uno, vamos a seleccionar todas las casillas de frecuencia. Ese es el paso uno. Seleccionamos todas las casillas de frecuencia. Paso 2, escribimos la fórmula frecuencia, abro paréntesis, ese es el paso 2. En la fórmula frecuencia me pide ubicar los datos. Entonces yo me paro aquí, digo que voy hasta ahí y voy hasta allá. Esos son los datos. Y luego me pide ubicar los grupos. Los grupos se refiere hasta dónde va a contar en cada uno de esos datos. Entonces, los grupos nosotros los ubicamos en el límite superior. En el límite superior. Me paro acá y como es una matriz, selecciono todos los límites superiores. Cierro paréntesis. Entonces, como el paso 3. Y el último paso, paso 4, sería oprimir al mismo tiempo las teclas Control Shift Enter. Control Shift Enter. Y ahí está la frecuencia absoluta. Y lo último pues sería sumar eso y verificar que coincida con el total de datos. Y ya está. Quiero hacer el ejercicio, digamos que se me olvidó seleccionar todo. Yo digo frecuencia, miren, pues para que veamos lo que pasa. Frecuencia, vengo aquí a los datos, eh, listo. Luego digo que los grupos, uy, me equivoqué. Luego digo que los grupos son estos. O sea, ahí la fórmula está bien planteada, pero yo no seleccioné toda la columna de frecuencia, y le doy enter. Él me da un valor. Y si yo arrastro ese valor, me da más valores que cuando yo sume, miren lo que me da, 495. Entonces, si yo no
soy precavido en eso o no me doy cuenta, pues es probable que de ahí en adelante tenga error en la tabla. Por eso les digo, siempre debemos verificar que la suma corresponda al número total de datos. Evidentemente, estos datos están mal, no sé qué está calculando Excel en ese caso, está calculando unas frecuencias, pero las está calculando mal. Lo que vamos a hacer es, uno corrige, entonces vamos a decir, aquí es que tenemos que seleccionar todo, voy a modificar esta fórmula y lo que tenemos que hacer es oprimir Control Shift Enter, Control Shift Enter. Ahora sí, me debe de dar 200. Bueno, eso es. Digamos que sigamos aquí con los pasos que estamos haciendo ahorita. No sé si hay preguntas. Pedro, listo, listo. Distribución. Entonces, el primer paso fue obtener los datos, que es hacer esa tablita chiquitica, buscar la diferencia y determinar la mejor distribución de esa diferencia, que fue lo que hicimos. Luego, con esa distribución de diferencias, entonces ya tenemos un límite inferior. Eh, construir, construir los intervalos. 4. Luego, hallar la marca de clase, promediando los límites. 5. Hallar la frecuencia absoluta con la fórmula frecuencia. Y de ahí en adelante pues voy a decidir completar la tabla, porque es que completar la tabla, ya ustedes saben hacer toda la tabla. Ya de ahí en adelante pues todo coincide con la tabla del caso anterior, de las variables cuantitativas discretas. Entonces ya sabemos que la frecuencia relativa es coger este dato, dividirlo en el total, pero el total tiene que ser fijo. Entonces tenemos ahí, y este lo Listo, ok, dice que está correcto. El porcentual es la misma, solo ten en cuenta que esa frecuencia pues, está en puntaje. Y las frecuencias siguientes pues son las activas, la primera es la misma, la absoluta, la siguiente es la anterior, la que le corresponde a esa fila. Las columnas también corresponden a fórmulas, yo podría arrastrar también este tiempo. Tenemos ahí doble de frecuencias. Digamos que no hay diferencia, la diferencia cálculo también un referente discreta, referente a la porque
Bueno, están todos por ahí. Vamos a continuar con el ejercicio. O se fueron todos de descanso. Ah, bueno, bueno. Ya me estaba asustando. Bueno, la idea es que hoy terminemos un poquito más temprano, como para que no nos extendamos tanto. ¿Ya lo gritó? Ah, bueno, bueno, no. Vamos a terminar esto y para que pueda terminar allá. Bueno, creo que ya habíamos hecho toda la tabla, quedamos ahí hasta acá, hasta la frecuencia porcentual acumulada. Aquí hay una columna adicional que ustedes ya saben para qué va a ser, que es el cálculo de la media. Entonces hasta ahí creo que no hay problema. Aproveché el corte del descanso para poner aquí las fórmulas de mediana y moda, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Esas fórmulas yo se las voy a dejar ahí porque como yo les subo el archivo, sin embargo, aquí más abajito también les dejo la dirección de la página donde saqué los pantallazos, que por aquí está la página. En esa página encuentran pues el cálculo de las tres medidas de tendencia central en tablas de frecuencias con datos agrupados. Observen que aquí lo que nos muestran son intervalos como tal y no nos muestran datos como hacíamos en la semana anterior. Y cuando hay intervalos siempre tiene que existir marca de clase. Entonces esa es la diferencia. Y nos muestran pues cuáles son las columnas como que hace uno uso o que utiliza para hacer esas medidas. Pero bueno, digamos, hasta ahí, eso es lo que quiero que avancemos hoy. Sin embargo, pues nos hace falta aquí mencionar los gráficos correspondientes a este tipo de variables. Entonces los gráficos los vamos a poner por acá. Mm, Gráficos. Como mencionábamos anteriormente, dependiendo del tipo de variable, viene un tipo de gráfico. Digamos que muy similar al diagrama de barras es el histograma. Básicamente es el mismo diagrama de barras, con la diferencia que las barras no van separadas, sino que van unidas. Para poderlo graficar, digamos que lo ideal sería que en el eje X como tal del gráfico estuvieran los límites que nosotros tenemos acá. Si lo hiciéramos a mano, yo pondría en el eje X 49 a 57, después de ese mismo 57 pues no lo tengo que repetir porque es el mismo número a 65. Así que no pondría estos valores como los límites de esas barritas allí, pero sería desde donde empieza hasta donde termina. Excel, pues no sé si lo puede hacer así, la verdad no sé si haya forma. La forma en que yo he visto cómo se construye ese histograma es básicamente exactamente igual al diagrama de barras. En el diagrama de barras nosotros cogíamos XY y FI, esas dos columnas, las seleccionábamos juntas, esas dos columnas, y vamos a insertar un diagrama de barras, escogemos el primerito, y este es el diagrama de barras que nos arroja. Aquí en este caso, Excel nos ha mostrado por separado como si fueran dos tipos de variables distintas, por eso tenemos que ir a cambiar gráfico y poner el diagrama de barras que tiene una sola variable y en donde relaciona pues efectivamente XY y FI. XY en este caso ¿qué es lo que son acá? Peso de los estudiantes. El peso de los estudiantes. Entonces, listo. Esto se llama peso. Aquí, peso de los estudiantes. Ahí. Si lo ponemos así como está ahí, eso es un diagrama de barras, pero ese diagrama de barras no está bien representado. Algo importante antes de modificarlo a histograma. Algo importante, voy a suponer que esto es el ejercicio del examen que ustedes hicieron. Se supone que este diagrama de barras que está aquí al lado derecho corresponde a estas dos columnas que están sombreadas acá al lado izquierdo. En el examen noté que, o digamos los que presentaron error fue porque en el eje horizontal
lo que pusieron fue, pues lo que les arrojó Excel y no lo modificaron fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como la columna I que nosotros ponemos siempre adelante, como la que está aquí en naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces eso fue lo que mostraron esos histogramas. Y en el vertical mostraron otro dato, que yo creo que varios mostraron en el vertical los valores de la columna XY. Entonces eso pues está mal porque estamos mostrando un gráfico que no corresponde a un diagrama de barras. Siempre tenemos que mostrar la variable en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Esa es la forma de graficar en estadística estas tablas. Variable en el horizontal y frecuencia en el vertical. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que yo no puedo o no sé cómo decirle a Excel, lo único sería como cambiarle el nombre aquí a este 53 y cambiarle el nombre y ponerle 49-57, eso sería lo único, pero el problema es que aquí el 61 también me tocaría 57 y queda repetido. Entonces, la forma más sencilla, para no complicarnos, es utilizar la marca de clase. Ya hemos dicho que el intervalo está entre 49 y 57, pero que el valor que representa a todo ese grupo de números es el 53, por estar en la mitad. Entonces, yo no voy a usar el histograma con 49 y 57, sino que lo voy a usar con el 53. Y ese 53 para mí es el representante del primer intervalo de clase. Es la forma. Ahora, como vemos aquí en la tabla, los valores no tienen huecos de por sí, es decir, no existen números que estén entre el límite superior y el límite inferior de la siguiente clase, no van a haber huecos. Esos huecos aquí sí se evidencian así en el diagrama de barras porque según este diagrama no existen valores como por decir el 54, 55, 56 hasta 60 no están representados en ese diagrama de barras. Esa es la diferencia entre diagrama de barras. Incluso así fueran continuos, digamos que 1, 2, 3, ese hueco que hay en la mitad lo que nos dice a nosotros es que no está el 1.2, el 1.5, el 1.8. Eso es lo que nos representa esa separación de barras, que de un punto salta al otro, y es lo que corresponde a una variable discreta. Como acá es continua, entonces tenemos que modificar, yo le doy clic derecho y acá en este Excel que yo tengo, voy a donde dice dar formato a serie de datos. Repito, me paro en la columna, en las columnas que tengo acá, doy clic derecho y voy a dar formato a serie de datos. Cuando le doy dar formato, miren que todas las columnas están seleccionadas. Aquí me dice ancho del intervalo, entonces lo que va a hacer es modificar el ancho. Si yo lo muevo hacia un lado o hacia el otro, varía. Si yo lo pongo por acá, miren que aquí queda muy delgadita las barras, pero yo lo voy a atinar toda a la izquierda donde dice 0%. Cuando yo le digo 0% es que no hay un intervalo entre uno y el otro, entonces lo dejo así. Y esto es lo que corresponde a un histograma. Bueno, aquí me hace falta como marcar la diferencia. A ver si encuentro. mm, Tengo que marcar, incluso esto se puede cambiar los colores. Miramos. Pero aquí contorno. Así. Bueno. Uno cacharreándole bien a eso, si va trabajándolo bien, analizándolo, le puede incluso cambiar el color a cada columna y queda muy bonito el gráfico. ¿La idea cuál es? La idea es que el hecho de estar las columnas pegadas significa que no hay espacio, no hay valores que no estén incluidos allí. Cualquier número que se nos ocurra tiene que estar en alguna de esas columnas y no puede quedar por fuera de la tabla de frecuencias. Fuera de eso, pues el análisis corresponde igual que el análisis de los datos cualitativos, pues ahí evidenciamos cuál es el más alto, probablemente es este, corresponde a la marca de clase 101, que dice 27, está igual que el 53. Estas dos columnas tienen la misma cantidad, entonces hay dos modas, y bueno, según esto, ¿no? Listo, en ese caso tenemos ya el diagrama como tal del diagrama, no, el histograma.
Ese es el histograma. ¿Listo? El otro gráfico que nosotros vamos a hacer es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica que nace, digamos que desde el mismo histograma. ¿Cómo funciona el polígono de frecuencias? Es como si yo en cada bordecito de este histograma pusiera un puntico en la mitad de la barra y después los uniera en cada de esos punticos con una línea recta. Es decir, aquí le pongo un puntico, aquí le pongo otro puntico, aquí y después trazo una línea que los une. Seguramente esas gráficas ustedes las han visto mucho y corresponde a un diagrama de líneas. Entonces, para dibujarlo, pues también vamos a seleccionar la marca de clase y también vamos a seleccionar la frecuencia absoluta, o sea, exactamente igual que el histograma. Vamos a insertar, pero entonces en este caso voy a seleccionar, aquí dice gráfico de líneas y selecciono el primero. Aquí me muestra dos líneas porque pasa lo mismo que el histograma. Le doy cambiar tipo de gráfico, selecciono uno donde está una sola línea que corresponde a una sola variable. Aquí lo voy a acomodar y ya está. Si ustedes miran acá, ese polígono de frecuencias es exactamente los puntos más altos del histograma. El gráfico es el mismo. Bueno, este gráfico incluso se puede modificar de forma que marque los puntos. Aquí una forma es que me da los valores numéricos, otra es que me los da así. A ver, uno como más. Este está más claro, creo. Bueno, ustedes buscan cuál les parece más cómodo o más fácil de leer, que el objetivo de nosotros siempre ha sido que facilitar la lectura de los datos. Voy a dejarlo así. Si ustedes miran, entonces por lo menos la columna más alta aquí en el histograma es la primera, que corresponde aquí al 27. Observen que aquí tenemos el punto más alto de este polígono. Luego baja, empieza a subir, luego vuelve y baja, y es exactamente acá, empieza a subir, vuelve y baja, vuelve y sube al punto más alto, que es esta segunda columna, y luego vuelve y baja. Entonces es básicamente unir esos puntos del histograma. El polígono de frecuencias y el histograma son muy relacionados, pero a veces conviene más mostrar los datos así en línea. Eso depende del tipo de ejemplo que se esté manejando, por lo menos en los aspectos económicos, cuando se trabaja sobre la variación de un precio o algo, se utiliza más en los gráficos de líneas que los histogramas. Generalmente cuando se habla de cambios a través del tiempo. Y el último tipo de gráfico que vamos a manejar aquí en, en los datos agrupados es la ojiva. La ojiva también es un gráfico de líneas, pero en este caso el gráfico de líneas cambia. Voy a ponerles acá, voy a ponerles aquí datos versus frecuencia absoluta. Eso es lo que estamos graficando en estos dos. Los datos contra la frecuencia absoluta. La ojiva lo que grafica son los datos, o sea, siempre vamos a graficar los datos, pero esta vez con la frecuencia absoluta acumulada. Esto es lo que vamos a graficar acá. Entonces, hacemos lo mismo, venimos a la tabla, voy a seleccionar la marca de clase, que para mí es lo que representa los datos, y voy a seleccionar la frecuencia absoluta acumulada. Aquí está. Y lo que hago es insertar un gráfico de líneas, así como en el polígono de frecuencias. Pasa lo mismo, él me está mostrando dos líneas como si fueran dos variables distintas. Yo tengo que seleccionar la que me relaciona a una sola variable y ya está. Ahí queda.
Ahí queda la ojiva. Aquí yo ya no voy a decir peso de los estudiantes, sino peso acumulado. En este caso, siempre la ojiva, siempre la ojiva va a ser una línea que es ascendente. Siempre va a quedar ascendente porque como es acumulado, siempre le vamos agregando datos. Entonces, esa ojiva siempre va a ser ascendente, para que lo tengan en cuenta. Y nos sirve para interpretar lo mismo que interpretamos en la frecuencia acumulada. Acá. Bueno, no sé si hay preguntas ahí de los gráficos. Entonces, también podríamos hacer el diagrama circular, pero en este caso no lo vamos a poner. Quiero mostrar son los gráficos, digamos, distintos a los que ya habíamos hecho con anterioridad. Tenemos esos tres tipos de gráficos. Le ponemos aquí. Ahí está. Preguntas ahí, ¿no? En la ojiva, la horizontal siempre van a ser los datos. La horizontal, sí, mire que en los tres gráficos, en este y en este, la horizontal siempre tienen que quedar los datos, que es lo que nosotros vamos a mostrar. Lo que cambia es la vertical. Entonces, lo que cambia, mire la vertical del polígono de frecuencias, es igual que el histograma, 0, 5, 10, 15, 20, 35, 30. Y aquí en la ojiva 0, 50, 100, 150, 200. Es diferente porque aquí se está acumulando. Miren que en el último intervalo, en el 117, ya trae 200, que es el total de datos, pero acumulados. ¿Qué puedo decir yo? Por ejemplo, acá. Aquí dice 148. Sería mejor ponerlos encima. 118. Eh, ¿Qué puedo decir de 118? Pues que son 118 estudiantes que tienen un peso de 85 o menos kilogramos, ¿cierto? Eso es como las interpretaciones que uno le da a eso. Bueno, es lo que habíamos hecho la semana anterior, en la interpretación de frecuencia acumulada. Bien, ya uno mira cómo lo arregla mejor. Digamos que ahí se ven mejor los números. Y tenemos ahí. Y recuerden que esos números de acá que están sobre la línea son las frecuencias acumuladas, y es decir, la cantidad de estudiantes, ¿sí?, que tienen el peso que representan abajo. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a las medidas de tendencia central. Acá. Bueno, las medidas de tendencia central son las mismas que ya conocemos, media, mediana y moda. La media sigue siendo el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente, la sumatoria de XI por FI dividido en el total. Es decir, bueno, yo miro si aquí puedo escribir una fórmula. Así. Digamos que uno dice X barra, aquí estamos, X.
Bueno, aquí no está la fórmula. Ya, esa es la fórmula de la media. Sumar, primero multiplicar XY por FI. Después de que los multiplique, sume todos esos valores. Y después de que sume esos valores, divídalos en la media. Entonces nosotros XY por FI tenemos aquí una columna adicional. Que lo que hacemos es multiplicar el valor de XY por el valor de FI. Y ya está. Y luego arrastramos la fórmula para que nos multiplique los demás y al final sumamos. Quiere decir que esa media, el valor del numerador que aparece ahí es este que tenemos acá, 16.680. Y n, que es el total de datos, pues se encuentra en la frecuencia absoluta. Entonces aquí uno la media la saca dividiendo estas dos casillas. Esta dividida la frecuencia absoluta. Y nos dio 83,4. Aquí ponemos una observación o una conclusión o descripción de esa media. Se tiene un peso, o se encontró más bien, se encontró que los estudiantes tienen un peso promedio de 83,4. Alguien me escribió en un examen K, pero K no significa kilogramos, que es lo que referente al peso, sino kilos, nada más. Entonces, si nosotros vamos al hablar de kilogramos, tenemos que poner kg, que es kilogramos. ¿Listo? K solita no sirve. Bueno, ya tenemos la media muy sencilla porque ya se había calculado. Y las otras dos, mediana y moda, ahora sí nos van a cambiar un poco las otras dos medidas. La mediana la tenemos aquí al lado izquierdo. Voy a ver si aquí lo acerco para que ustedes lo vean. El cálculo de la mediana dice aquí que hay que seguir dos pasos. Hay que seguir dos pasos. El primer paso es encontrar el intervalo en el que se encuentra la mediana usando la fórmula, o sea, es la posición. El primer paso es la posición. Y ese fue digamos que una falla en todos los exámenes. Ninguno, no mentira, sí, solo uno. Solo un examen me mostró cómo calculó la posición de la mediana. Los demás no me mostraron cómo, sino que pusieron el número ahí y ya. Entonces eso, digamos que fue una falla, que pusieron el número de la mediana sin saber de dónde viene. Entonces nosotros tenemos que seguir los dos pasos. Digamos que como yo voy a calcular la mediana, voy a poner primero la posición. Cuando lo hicimos yo creo que les puse la posición ahí. La posición dice que es usando la fórmula n más 1 sobre 2. N más 1 en el caso que el número de datos sea impar. Esto para que nos dé una posición entera, ¿no? Si n es par, pues simplemente calculamos n sobre 2. Entonces nosotros miramos n para nosotros, acá está, n vale 200, pues que es el número de datos. Si yo le digo 200 más 1 me va a dar 201 y 2 da 100.5 y la idea es que no usemos decimales. Entonces, en este caso la fórmula que vamos a usar para la posición es solamente n sobre 2, así. Y n sobre 2, pues escoger 200 dividido 2, que ya sabemos que va a ser 100. Ese 100 lo que me va a dar es la posición del intervalo o el intervalo como tal donde va a estar la mediana. ¿En dónde lo miramos? En la frecuencia acumulada. Yo aquí lo voy a poner en amarillo. Este verde mejor. Ese 100 me dice en la frecuencia acumulada dónde está el dato número 100.
Entonces aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada, 27, 48, 70, 93, 118. Recuerden que tengo que buscar el primer dato mayor o igual a 100, que me dio en este caso, mayor o igual a 100. Para nosotros, pues el primer dato mayor o igual a 100 es 118. No sé si se alcanza a ver ahí. 118. El primer dato en la frecuencia acumulada, este. Voy a ponerle este valor. Y como ese me dio 118, quiere decir que el límite, el intervalo donde está la mediana es este que está en esa misma línea, en el intervalo 5. Entonces, la mediana está en un valor entre 81 y 89 kilogramos. Ahí tiene que estar la mediana. Ya hemos identificado el intervalo mediano. Yo podría señalar incluso todo el intervalo. Hasta acá. Hasta acá. Ese es el intervalo mediano. Voy a ponerlo aquí. Intervalo mediano. Listo. Es el intervalo mediano. Ahora, vamos aquí a la información que les dejé aquí al lado. Como yo ya sé cuál es la posición, entonces vamos a usar la fórmula de la mediana, que es esta que tenemos acá. Y esta fórmula es importantísimo que se la aprendan porque en base a esa fórmula, exactamente la misma fórmula la vamos a utilizar para las medidas de posición, que son los deciles, cuartiles y percentiles. Es exactamente la misma fórmula, porque de hecho la mediana es una medida de posición. Entonces, dice la fórmula, mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Aquí están todas las convenciones, quién es LI, quién es N, quién es FI menos 1, quién es AI. En este caso, la I solita toma el valor del intervalo donde encontramos la mediana. Miren que aquí no mencionan quién es I, solo lo ponen la fórmula así. Pero nosotros ya hemos encontrado I. Para nosotros, como tenemos una columna I, ese I vale 5. Vale 5. Y como ya sabemos ubicarnos en la tabla, sería como decir L5 significaría límite inferior, LI, pero con 5, es decir, 81. N sobre 2, que ya lo calculamos, aquí está, vale 100. F I menos 1, como I vale 5, I menos 1 sería 5 menos 1, o sea 4. Sería F4. Como F está mayúscula, es frecuencia acumulada 4. En la tabla sería como nosotros pararnos en la frecuencia acumulada, que está acá, FI, aquí está, 118 es la acumulada, pero dice menos 1, la anterior. Entonces nosotros simplemente buscamos la frecuencia acumulada anterior a la que acabamos de buscar, que sería 93. FI minúscula, entonces sería la frecuencia absoluta del I, que es 5, sería F5. Entonces F minúscula, F5, que sería este 25, F minúscula. Y después dice AI. Considero que ese I a la A le sobra porque todos los intervalos tienen el mismo tamaño. Sin embargo, hay tablas que construyen, por ejemplo, donde nosotros no le hubiéramos aumentado aquí un 1 y allá un 1, pues este nos hubiera quedado más chiquitico de 7 números. Entonces supongo que por eso hacen referencia. Pero en nuestro caso simplemente vamos a poner A, porque todos tienen la misma amplitud. Recuerden que la A corresponde a la amplitud que tenemos aquí. Voy a poner aquí estas letras. Rango, número de intervalos, amplitud, rango ampliado. Diferencia, límite inferior. Máximo mínimo. Y el número de datos que se. Listo. Eso es como las convenciones de esos valores. Bueno, entonces como ya sabemos todo lo que hay en esa fórmula, vamos a calcularlo aquí. Yo ya tengo la posición. Entonces voy a calcular la mediana.
En Excel podemos hacer todo de una vez, o podemos hacerlo en dos pasos. No sé si sea conveniente hacerlo todo de una, pero voy a intentar hacerlo todo en una fórmula. Ya ustedes me dicen si consideran que está muy largo. Lo primero que me pide es límite inferior. Entonces, vamos acá, límite inferior ya sabemos que es 81. Luego me dice más. Como viene una fracción, esa fracción, pues yo tengo que utilizar paréntesis para poder indicar qué es lo que va a ir en el numerador y qué es lo que va a ir en el denominador. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo abro paréntesis y empiezo con lo del numerador. Lo primero es n sobre 2, que ya lo calculamos, está justo aquí encima. Menos la frecuencia acumulada anterior. Ya nos dimos cuenta que nos habíamos parado en 118, la anterior sería 93. Y ahí termina el numerador, por eso cierro paréntesis. Es conveniente, bueno, no sé si el resultado sea diferente o no, pero yo creería que es conveniente poner la amplitud ahí, porque si lo pongo después, probablemente multiplique no a la fracción, sino que multiplique solo al denominador. Voy a multiplicarla ahí. Todo el numerador por la amplitud. La amplitud nosotros la tenemos aquí. Amplitud 8. Hemos escogido una amplitud de 8. Y todo eso va a estar dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces la frecuencia absoluta, 25. Y ahí está. La mediana nos dio 83.24. Quiero intentar esto, a ver si lo pongo acá. De 21. Ah, bueno, nos da igual. O sea que puedo multiplicar después de hacer la división, numerador entre denominador y después multiplicar por la amplitud y nos da igual. Da el mismo valor. Algo para que ustedes observen de que lo hicimos bien o no. La mediana, 83,24, siempre tiene que estar en el intervalo mediano acá. Miren que estamos entre 81 y 89. Si ese valor que yo obtuve aquí está entre ese rango, entonces puedo considerar que lo hice bien. A veces muestran que la mediana da 105, 98, cosas así. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si se supone que está aquí metida, pues no tiene sentido que me dé ni siquiera 90. 83 está bien, esa es la mediana. Entonces ponemos aquí lo mismo, una observación. El peso mediano de los estudiantes es de 83,24 kilogramos. Recuerden que al hablar de mediana estamos pensando en que si yo organizara todos los datos, los 200 datos que tenemos por allá arriba de menor a mayor, y cuando haga eso me voy a buscar el dato que está en toda la mitad, tiene que ser muy aproximado, 83,24. Esa es la idea de la mediana. Solo que como estamos usando una tabla, pues tenemos que hacerlo de esa forma. Y finalmente vamos con la moda. Vamos con la moda. La moda, en el caso de los datos organizados en fila, no era sino mirar cuál era el de la frecuencia más alta. En ese caso, pues es muy sencillo porque uno mira la frecuencia más alta y ya, ahí no había fórmula, ahí no había nada, solo es observación. Pero en este caso de frecuencia acumulada, de datos de frecuencia acumulada, entonces ya sí aparece una fórmula, esta fórmula que está acá. Sin embargo, si yo detallo la fórmula, tiene muchas F's, pero no es complicado. Miremos lo que dice. Lo primero es encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda, que es el intervalo con la mayor frecuencia absoluta. O sea, yo voy a ir a las frecuencias absolutas y voy a decir ahí cuál es el que tiene la frecuencia absoluta más grande. Ese es el intervalo modal. Luego vengo a usar la fórmula. En el intervalo modal, pues yo ubico mediante la frecuencia absoluta. O vamos a poner aquí. Voy a poner aquí frecuencia absoluta más alta.
Y aquí voy a mirar cuál es la frecuencia más alta. Voy a ponerlo acá. La frecuencia absoluta es esta columna. Entonces, como ya habíamos visto en el gráfico, tengo dos frecuencias absolutas. Una que es el 27 que corresponde al primer intervalo y hay otro 27 que corresponde al séptimo intervalo. Entonces, yo en este caso voy a decir que tengo dos. La del 27 del primero y la del 27 del séptimo. Hay dos. Al primero le voy a poner este azul. Y a este pongámosle un estilo de rojo. No. Entonces a este voy a subrayar aquí todo este intervalo, como para que lo tengan en cuenta, y todo este otro intervalo con el azul. ¿Será ese azul? Sí. Bueno, entonces veamos. Es que esta se hace muy chiquito. Vamos a hacer el ejercicio de la moda dos veces, porque como tengo dos intervalos con el valor más alto, entonces tengo que hacerlo dos veces. Primero para el 27 que está en azul y después para el 27 que está como en rojo. Entonces para el 27 que está en azul, yo identifico a este como intervalo modal. Este se va a llamar intervalo. Pero vamos a ponerle intervalo modal 1. Intervalo modal 1. Y a este pongámosle intervalo modal 2. Listo. Entonces, el intervalo modal 1, que es el primero, acá. Vamos a ponerle así más bien, intervalo modal 1. Intervalo modal 2. En el intervalo modal 1 quiere decir que i vale 1. O sea que esta formulita que tenemos acá con todas esas f's, i vale 1. Sería como buscar el límite inferior 1, la frecuencia absoluta 1, la frecuencia absoluta 0, la frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 0, frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 2. Y después la amplitud. Eso sería como hacer lo siguiente aquí en la tabla. Yo ya sé que esta es la frecuencia más alta, entonces la moda tiene que estar en este intervalo, acá. Lo que se hace es pararse uno en esa frecuencia absoluta, restarle la anterior, la que esté encima de él, luego dividirlo entre la resta de la anterior, o sea lo mismo, y sumarle esa restándole la siguiente. Por eso hay tantas restas, f menos 1. Pararse uno en esa, y aquí en este, voy a hacerlo con el de abajo que aquí nos falta un valor, pero voy a hacerlo con este de abajo. Si yo me paro en el 27 sería 27 menos 18 que es la anterior, arriba. Y abajo sería lo mismo, 27 menos 18 más 27 menos 22, como las diferencias, eso se llaman diferencias de frecuencias allí. Vamos a seguir la fórmula. Entonces aquí vamos a poner, ¿cómo le llaman aquí? Mo. Moda 1 vamos a poner acá. Entonces dice, límite inferior de donde está ese 27 azul. Límite inferior donde está el 27 azul es 49. Más, de nuevo viene una fracción, entonces abro un paréntesis para poner el numerador. Frecuencia absoluta donde está ese 27 menos, dice aquí menos, la frecuencia absoluta anterior, que sería la que estuviera aquí arriba. Pero en ese caso, ahí arriba no hay nadie, está en la letra, el título, entonces como no hay nadie, yo no puedo ponerle eso porque me va a causar un error. Ahí sería 0, porque no hay nadie. Antes de la primera frecuencia, pues no hay valores, uno corresponde que eso es
0 en este caso. Dividido, ahí cierro paréntesis, dividido, abro el paréntesis para el denominador. Sería hacerlo con lo de abajo exactamente lo mismo. O sea, J21 menos 0, que es FI menos FI menos 1. Ah, bueno, aquí yo no puedo cerrar el paréntesis todavía. Más FI, que es J21, menos FI más 1. O sea, ese J21 es este que tenemos ahí, menos el que sigue, o sea, J22. Y ahí ya tenemos la frecuencia, perdón, la fracción, multiplicado por la amplitud, que habíamos dicho que estaba por acá, 8. Le damos Enter y ahí está. Dio 55,54, vamos a redondear un poquito, a menos a dos decimales, 55,55. Eso sería entre 49 y 57, correcto, es correcto. Entonces aquí decimos, una de las modas en los pesos es de 55,55 kilogramos. Y lo mismo tenemos que hacer para la moda 2. Para la moda 2. Entonces me voy con el rojo. Primero, límite inferior. Entonces me paro en el rojo, límite inferior 97. Más, viene una fracción, entonces abro paréntesis, frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior. Cierro paréntesis. Y va al denominador, entonces dividido, abro paréntesis. Repito, frecuencia absoluta menos el anterior, más frecuencia absoluta menos el siguiente. Y cierro paréntesis. Y todo eso va a estar multiplicado por la amplitud, que es 8. Y ya está, me dio 102,14. Verifico y ese 102,14 efectivamente está en el intervalo donde he ubicado la moda. Entonces aquí digo, puedo decir lo mismo que aquí arriba. Lo que pasa es que ya no es 55,55, sino 102,14. No, uno podría decir generalizado, ¿no? No hacer dos conclusiones, sino se encontraron dos modas en los pesos de los estudiantes, uno de 55,55 y otra de 102,14. Sería como mejor que lo que yo hice ahí. Bueno, ahí quedan las tres medidas de tendencia central. Preguntas hasta ahí, ¿cómo la ven ustedes? Está muy largo. Sí, el tema es que toca ir a buscar mucho en la tabla, pero si ustedes miran las fórmulas, por eso les digo yo que es importante y por eso el ejercicio de la semana pasada de decir, dígame quién es F4, dígame quién es H2, dígame quién es no sé qué, es porque si ustedes tienen claro eso de identificar la fórmula, pues es ir a buscar el dato que corresponda aquí. Yo les recomendaría que esta fórmula que tengo aquí a la izquierda, por ejemplo en este caso que le estoy dando vueltas aquí a la mediana, la escribieran en una hojita una vez identifiquen el intervalo pues que corresponda. Digamos en este caso que puse el 100, nos dimos cuenta que ese 100 estaba ubicado donde I vale 5. Entonces ustedes escriben la fórmula L5, F mayúscula 4, F minúscula 5, ya. Entonces ya cuando uno tiene eso ubicado, pues ya es ir a buscarlo en el Excel, pero bueno. Em, Les cuento que de acuerdo a lo que tengo programado aquí para el día de hoy es precisamente eso que hemos hecho
aquí está en el módulo la misma tabla pues que hicimos, límite inferior, superior, absoluta, relativa, porcentual. Ellos ponen la marca de clase por allá adelante, pero no interesa, y las acumuladas. Y ahí están las tablas. Y hay algunos ejercicios. Y bueno, vienen los gráficos que ya hablamos ahorita. Este es el polígono de frecuencias. Del polígono se derivan allí lo de curva normal, que es lo que vamos a terminar el curso. Esta es la ojiva y vienen unos ejercicios de entrenamiento. Lo que sigue es las medidas de tendencia central, que es media, mediana, moda. Aquí lo hacen como diferencias, pero diferencias pues es lo mismo, ¿no? Absoluta menos la anterior, absoluta menos la siguiente. Esa es la moda. Esta es la mediana, que fue también lo que hicimos. Y hasta ahí ya, llegamos, vamos por acá, ya vamos casi en la página 90. Lo que sigue es las medidas de posición. Pero entonces resulta que las medidas de posición son tres tipos: cuartiles, deciles y percentiles. Sí, esta fórmula que está acá es exactamente la misma fórmula de la mediana, por eso decía que era importante. Pero no quiero seguir avanzando pues hasta allá, hasta que yo no sepa que han practicado pues con los datos agrupados, construir la tabla, construir media, mediana y moda. Yo sé que una vez sepan calcular bien la mediana en eso que acabo de mostrarles, pues yo sé que los cuartiles, deciles y percentiles van a ser muy rápido, porque lo único que cambia es este numerito. En uno es 4, en el otro es 10 y en el otro es 100. De resto, toda la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, va a ser muy rápido de calcular. Prefiero entonces que digamos que terminemos aquí el avance del tema, utilicemos más bien el tiempo en otro tipo de actividad. No sé si ustedes quieren retomar un ejemplo, les propongo un ejemplo, o ya ustedes se comprometen ahí en casa como que a repasar el tema, y ya para que la próxima semana veamos las medidas de posición. Por aquí, antes de esto, Mm, lo ideal es que yo hubiese tenido ya el taller 2 como para que ustedes le fueran echando una miradita, pero voy a tratar de subirlo hoy antes de medianoche para que ustedes lo puedan revisar en la plataforma, el taller 2. Sin embargo, es que tengo pensado es poner como actividad la creación de un formulario en Google, para que tomemos unos datos un poco más reales. Por eso es que como que no lo he terminado. Bueno, yo les diría ejercicio 2. Este ya está hecho. Bueno, hay ejercicios aquí en el módulo. ¿O sí? Así. Ah, no. Bueno, no sé, ustedes qué me dicen, si damos ahí o seguimos. Ah, sí, hay uno. Vean, yo les recomendaría que trabajaran pues sin necesidad de entregarlo, no lo voy a revisar, pero pues para que aprovechen el tiempo y repasen. Repasen lo que les acabo de mostrar. Yo ya mismo subo el archivo Excel, si lo quieren tener lo voy a compartir en el WhatsApp. Página 90. Página 90, aquí, eso. Con la página 90, si ustedes quieren, lo hacen, y si quieren me preguntan, yo les reviso si lo hicieron bien o no, pero no lo va a calificar, a eso me refiero. En la página 90 está el ejercicio, como que cojan esta tablita, pues ahí ya están los límites hechos, o si prefieren que tomemos más bien datos sueltos para construir desde cero todo, desde los datos sueltos. Ah, ya sé, entonces, voy a pasarles aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a finalizar la clase ya. Yo les voy a mandar este archivo que dice clase 3, pues voy a ponerle clase 4 ya, clase 4, y voy a poner una hoja nueva, y aquí les voy a poner unos datos. Entonces la idea es que en la hoja nueva, con esos datos que yo les pongan, ustedes hagan este mismo ejercicio.
Sí, a manera pues de estudio. Mira, ahí esto fue todo lo que hicimos hoy. Hacer la tabla, las gráficas y las tres medidas. ¿Qué opinan? Que lo puse como muy sencillo, ¿o qué? O si ustedes quieren, yo les pongo un ejercicio y lo valemos como parte del taller 2 como para que no quede ahí como tan al aire. No, no, es que no es para entregar hoy, como por eso les dije que no, no, pues por eso, precisamente por eso les estoy diciendo que acabemos la clase ya, que yo les dejo el ejercicio para que ustedes lo repasen cuando ustedes quieran, no, no lo estoy pidiendo hoy, solo les estoy diciendo que es eso, como no avanzar más en el tema, dejamos ahí, ya tenemos toda la información, y eso es como para el 18 según veo yo acá en el calendario, el taller 2. ¿Cómo? No, no, no lo tengo pues. No. Por eso les decía, si quieren les pongo aquí unos datos y digámoslo así, sea como parte uno del taller 2 hacer esto que está ahí. ¿Sí? Listo. Entonces yo me voy a quedar haciendo eso y, y ya ustedes, pues bueno, ya lo revisan cuando tengan el tiempo. Yo miro por acá. Alguien preguntó por el link de Odin. Miren que mm, es este mismo que aparece acá. Solo que aquí donde dice App Profesor, uno le borra esto, ustedes le ponen estudiante y ya les ingresa. Si quieren les paso esto. Creo que le pongo acá, de hecho miro, estudiante. Ah, no, no sirvió. Voy a consultarlo por aquí. Pero creo que lo vi por ahí en el chat que lo habían escrito. Voy a llamar a la lista y terminamos ahí. Bueno, Jesús Alberto Arias. Listo. Perdón, sí está. Em, Antonio Leandro Ballesteros. Leandro, ah, sí. Juan Pablo Arco. Juan Pablo no lo vi hoy. Bueno, el mío que de pronto demoraba. Aida Lida Bartolo. Ahí está. Mateo Cano. Mateo Cano. Ya la escribió. Federico Cardona. Listo. Mauricio Castañeda. Listo. Ernesto de Jesús. Ernesto. Allá puso ahí. Mm, Juan Sebastián Grisales. Listo. Lina María Gutiérrez. Ujú. Héctor Alejandro Londoño. Listo. Jason Leandro Martínez. Pedro Nel Montealegre. Santiago Morales.
Santiago, Santiago otra vez. Ahora sí. Carlos Muñoz. Brian Ojeda. Bueno. Luisa Fernanda. Sebastián Ramírez. Listo. Juan Carlos Ramírez. Listo. Oscar David Romero. Listo. Rosbel Ruiz. Bien. Juan Manuel Salazar. Juan Manuel Salazar. No está Juan Manuel. Santiago Toro. Santiago Toro. No, yo no me digo. Santiago sí está listo. Bueno, muchas gracias por todo. Entonces, espero que descansen, que, que les vaya bien entonces y ahí les dejo. Ahorita en un ratico les subo al WhatsApp los archivos, ¿listo? Bueno, hasta luego pues. Chao.